Buenas tardes a todos ustedes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Ya estamos terminando pues este mes de julio, ya se acerca prácticamente el octavo mes y de ahí para adelante, bueno, se va a ir como agua el año. Entonces espero que se encuentren muy bien el día de hoy, de verdad. Ya estamos a 21 de julio de este 2025. Ya saben, redes sociales, que es YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, como Aetitas and Justicia per Humanis. Y también se pueden suscribir a mi canal de YouTube. Los invito a que se suscriban, a que anden por ahí y que bueno, pues puedan disfrutar muchos programas más. Apenas voy a actualizar el canal, espero ya hacerlo en esta semanita, así que pues muchísimas gracias. Hoy les traigo un tema que ya anteriormente por ahí me habían estado preguntando en un grupito de WhatsApp que tengo con otras personas, con un cineasta, una psicóloga, etcétera, y otras personas, sobre una ley que se está dando a conocer o a difundir en redes sociales. Ay, muchísimas gracias. Ay, gracias, ¿qué te tomas? No te creas, estoy tardando en recuperarme, pero pues ahí andamos. Y bueno, pues a seguir con eso, porque pues es así. La mal llamada ley SIGA, o lo que mucha gente que sigue este gobierno, este mal gobierno y estos malos morenistas y esta gente que se deja llevar, piensan que la ley SIGA es una ley exclusiva. No existe. Debo comentarles que esa ley no existe, sin embargo fue una iniciativa que se llevó a cabo por un diputado y que pues en su momento se convirtió ya en un grupo de reformas que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el momento. No hay otra ley en nuestro país ni en nuestro territorio nacional, sino sigue siendo la Ley Federal del Trabajo, la cual ha tenido muchas reformas en este sentido. Pero entre esas reformas encontramos la mal llamada ley SIGA. Esta mal llamada ley SIGA pues obviamente tiene sus orígenes desde mucho antes en otros países, de lo cual voy a hablar un poquito de la historia para posteriormente pasar a la parte de nuestro país, porque pues sí hay varias cuestiones por ahí que hay que tratar de intentar comprender y si realmente funciona o no esta llamada pues ley SIGA, o qué es lo que intenta llevar esta ley en este sentido. Así que bueno, pues primero, esta mal llamada ley SIGA, como les decía, son un grupo de reformas que se han hecho en la Ley Federal del Trabajo. Nuestra Ley Federal del Trabajo en los últimos 3 o 4 años más o menos ha tenido demasiadas reformas, desde el Office Home, teletrabajo, on-sourcing, condiciones laborales, vacaciones, todas estas cuestiones de condiciones laborales que tratan de mejorar pues el trabajo de los empleados, ¿no? Ahora, en este sentido, el año pasado, que fue en el 2024, a raíz de que se han extinguido, bueno, de hecho ya están extintas las juntas de conciliación, tanto federales como locales, pero que sin embargo en este sentido siguen funcionando con los juicios anteriores a que se crearan los tribunales laborales, y que bueno, también como antecedente tenemos que los tribunales laborales que ahora ya están funcionando y que son parte del Poder Judicial, en este sentido, del nuevo Poder Judicial, se encargan de ventilarse ciertas situaciones y cuestiones de relaciones obrero-patronales y de seguridad social. Entre ellas, pues obviamente, demasiadas demandas laborales que
se han tenido y en las cuales se han dado cuenta que pues en esas demandas los trabajadores a través de los abogados pues están demandando no solamente el pago de tiempo extraordinario y demás prestaciones, sino exactamente algo correspondiente a algún tipo de enfermedad profesional, algún tipo de riesgo de trabajo que no causa la muerte, pero que sí conlleva a tener una discapacidad, y que obviamente esa discapacidad tuvo que haber sido en su momento valorada por el servicio médico que en su momento tenían o en el cual cotizaban, para declararles tanto incapacidades como una discapacidad, y que de esa manera, bueno, pues les tenían que otorgar algún tipo de indemnización y de pensión. En este sentido, bueno, pues mucho tenía que ver cuestiones que hay una línea muy delgada entre, pues obviamente, los hábitos de las personas trabajadoras a lo largo de su vida, su alimentación y aparte el exceso de trabajo que pueden tener en este sentido. Entonces aquí hay una línea muy delgada. ¿Por qué? Porque pues obviamente tenemos un capítulo especial que habla de riesgo de trabajo, otro capítulo especial que habla de enfermedades profesionales y otro capítulo también que va relacionado a esto con una tabla muy grande que habla de cierto tipo de enfermedades que son crónico-degenerativas o que pueden ser crónico-degenerativas derivadas de alguna enfermedad profesional dependiendo del trabajo que se ha desarrollado. Dentro de la Ley Federal del Trabajo tenemos capítulos especiales para trabajos especiales del hogar, de buques, etcétera, ferroviarios, etc, 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 etc. Y pues obviamente todo eso se tiene que valorar y contemplar para que un perito especial pudiera en su momento y también pueda en ese momento determinar si la discapacidad o aquella enfermedad crónico-degenerativa que está presentando una persona se deriva o no del desempeño de sus labores. Para eso pues hay cantidad de antecedentes que los médicos tienen que llevar a cabo. Obviamente pues primero preguntarles antecedentes familiares, etcétera, etcétera, tipo de trabajo que desempeñan y demás. Bueno, en este sentido, esta ley sí, ya cuando se empezaron a percatarse ya a raíz del 2020 que vino el COVID y que cambió muchas situaciones, bueno, pues ¿qué pasó? Que en ese sentido se han percatado que deben de tener más cuidado en la prevención de riesgos laborales como de enfermedades profesionales. Hay ciertos capítulos de trabajos especiales en la Ley Federal del Trabajo que nos hablan de ciertos trabajos en los cuales pues se tiene que estar mucho tiempo de pie, ¿no? Por ejemplo, las personas que se dedican a laborar pues en fábricas, en lugares donde se dedican a la elaboración de cierta mercancía, de ciertos productos. Tenemos pues obviamente también a los trabajadores del campo, a las amas de casa, al trabajo del hogar, a las personas que se dedican a la limpieza, que no nada más son autoempleados o autoempleadas, sino que también trabajan para ciertas empresas que pues obviamente prestan sus servicios de limpieza a otras empresas o a otras áreas, donde pues obviamente las personas cuales su principal función dentro de los horarios de labores pues es hacer limpieza. ¿Qué es hacer limpieza? Pues barrer, trapear, limpiar, tener en perfectas condiciones el lugar de trabajo de otras personas, ¿no? Y que algunas, pues si no son autoempleadas y que trabajan para empresas, pues tienen una jornada que va entre las 6 y las 8 horas que marca la jornada,
y en esa jornada pues en su mayoría no se les daba la oportunidad anteriormente de sentarse, que no se les ha dado, es decir, de descansar lapsos, entre comillas, al estar realizando estas labores de trabajo que son demasiado cansadas, ¿no? ¿Quién no le ha tocado estar en su casa un fin de semana y tener que lavar baño, tener que lavar ropa, tener que barrer, trapear, limpiar? Y uno termina pues, fulminado, ¿no? Entonces, imagínense para las personas que se dedican a ciertas ramas que no son una rama propiamente de administración, de dirección y que no son empleados administrativos. Que por tanto, pues obviamente, que hay que hacer estar mucho tiempo de pie, ¿no? Como los promotores, como estas personas que son representantes médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué hizo el país? Bueno, entre comillas, ¿no? Vienen quejas porque en materia de jurisprudencia en su momento no había una jurisprudencia con la cual poder apoyarse para el pago de esa prestación que en su momento eran demandadas pues en un juicio, ¿no? Entonces, a raíz de eso, la misma Suprema Corte de Justicia de nuestra nación, ¿qué hace? Bueno, se empieza a dar cuenta y empieza a tomar antecedentes de demandas, tanto del anterior sistema, que eran de las juntas de conciliación y arbitraje, como de los nuevos tribunales, y por tanto empieza a tener antecedentes y primero pues se va a tesis aisladas, luego esas tesis aisladas pues se van a votaciones, empiezan abogados a contemplarlas en sus demandas y posteriormente se hacen jurisprudencia. Entonces, en ese sentido, se orilló principalmente por eso. Sin embargo, esta mal llamada ley Silla sí existe, así llamada ley Silla, o nombrada como ley números X, que ahorita les voy a dar, pero en otros países, porque por ejemplo, en Chile, en España, en Uruguay, etcétera, etcétera, como en otros países, sus leyes, no todas sus leyes tienen un nombre como aquí. Entonces, hay leyes que se crean con un número específico, no con un nombre, que posteriormente, pues obviamente se van modificando en este sentido. Y eso ha permitido tomar como antecedentes modelos de otros países para ser adecuados aquí en nuestro país. Todo comienza en nuestro país por las llamadas ISOs, ¿no? Las ISOs de calidad, y también por algo que se llama SEP Conocer. Ojo, la SEP Conocer no tiene validez ante la Secretaría de Educación Pública ni ante la Dirección General de Profesiones de la SEP. Es decir, ¿tiene una certificación de calidad? Sí. ¿Está reconocida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Sí. Pero no es propiamente una carrera. Es decir, si tú te vas a ser especialista en algo a través de el conocer de la SEP, no vas a salir ni como licenciado en, ni como técnico en, ni como ingeniero en. Para eso, pues obviamente existen otro tipo de registros que son los REBOE, que hay REBOEs que ya son permanentes y otros que no son permanentes, que después hablaremos un día de eso. Entonces, en nuestro país empiezan estos modelos por los llamados coachings y por modelos de otros países en los que empezaron a tratar aquí como de que la gente se ponga la camiseta de la empresa, ¿no? O del grupo a donde labora, ¿no? Lavándoles en cierta manera cambiando. No vamos a decirles que les hacen coco wash ni lavada de cabeza, porque me vaya aquí a pesar que es una seca o algo, me vayan a bañar el vestido. Les hacen tratar de cambiar el pensamiento para que
sus empresas vuelvan a ser capitalistas, pero no en un capitalismo igualitario ni liberal, sino en un capitalismo marxista, ¿sí? Que ahorita más o menos les voy a hablar de eso, porque esto del capitalismo marxista va a ser en otro programa, que voy a hablar de la plusvalía, pero tiene un poco que ver con esto. Entonces, en ese sentido, cuando vienen extranjeros a otro país, en otros países, las personas que se dedican a hacer ciertos trabajos, por ejemplo, de limpieza, jornaleros, etcétera, etcétera, sus condiciones laborales, aunque son muy extenuantes, sí tienen otro tipo de condiciones laborales. Dice, la típica frase que dicen es la empresa, es que uno es negativo, no es positivo para la empresa. Exactamente. Porque pues obviamente ahorita estos nuevos coaching que la verdad se están haciendo millonarios, y que yo platicaba con alguien hace poquito de algo de coacheo, me decía a mí, es que oye, hay posibilidad de en lo personal que tú tengas un ingreso a través de algo que yo estoy aprendiendo, que no tiene nada que ver con derecho, ¿sí? Algunos en Facebook ya se habrán dado cuenta, por ahí cuestiones de tarot y otras más. Entonces yo platicaba con él y se lo dije. Para que una persona pueda interpretar algo en ese estilo, no es un mes, no es de 2 meses, ¿sí? Porque pues obviamente los coaching que toman cursos express a veces no saben ni siquiera el significado simbólico de ciertas imágenes, y voy a esta parte que dices, que sí se relaciona, y luego le andan diciendo a la gente cosas que no son, que ya se van a morir, que están poseídos, etcétera, etcétera, y se espantan, ¿no? Y luego pobre gente se anda desviviendo sola. Lo que tú dices de esta frase y de estos nuevos coacheos es que gente se está tomando estos cursos express, y que a veces no toda la gente estudió ni medicina, que no estudió ciertas especialidades como para poder ser alguien adecuado en cierta área, y que ha hecho que estos trabajadores y que esta gente sea envuelta en situaciones que pues obviamente a la larga, en vez de beneficiar, van a perjudicar, ¿no? Es lo que tú dices. Y bueno, esta mal llamada ley silla que se toma de coacheos de gente extranjera que viene aquí a dar sus coaching, que hasta cierto punto pudiéramos decir si es una buena opinión, sí, es bueno que las personas que hacen sus actividades laborales que son de un alto impacto, es decir, que son demasiado cansadas, puedan tomar descansos, sí, pero no cómo tratan de manejarlo. ¿Por qué? Porque pues obviamente las condiciones laborales, a pesar de que deben ser igualitarias y que a nivel internacional tenemos derechos humanos y demás, no es la misma economía, no es el mismo modelo económico y empresarial que tienen todos los países. Algunos son capitalistas liberales, otros son capitalistas marxistas, algunos todavía por ahí tratan de revivir el comunismo, otros el socialismo, otros son dictadores, etc, etc, etc. Entonces, no podemos comparar a un país primermundista con un país tercermundista, que prácticamente, y siendo honestos, México es un país de los tercermundistas, ¿no? No tenemos una tecnología tan vasta, no tenemos personas tan vastas en ciertas áreas, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, pues obviamente está mal llamada ley silla. ¿Por qué lo han hecho así? El gobierno no es tarugo, ¿sí? Nuestro gobierno no es tarugo. Sin embargo, el día de hoy un clientecito que tengo por ahí, que él es morenista así de hueso colorado, hoy cayó en la conmigo y me dijo, a la presidenta le quedó grande
este gobierno. Nos estamos yendo a la quiebra todos, no hay dinero, hay trabajo pero mal pagado, los asuntos están detenidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a esto, ¿por qué? Porque tratan de igualar condiciones de otros países que pues obviamente esos países tienen una economía más estable que nuestro país. Nuestro país tiene un déficit terrible. Yo no soy economista, tiene un déficit terrible. Tiene muchos trabajos, sí. Mal pagados, sí. En su mayoría, la mayoría de los empleos de la distancia del hogar de uno hacia otro lado están alrededor de 2 horas de camino, 1 hora y media, y que al final te haces 2 horas, 2 horas y media, y hay gente que se hace 3 horas por la distancia, por las lluvias, por el tráfico, ¿no? Alrededor de la gente alrededor de transporte solamente de ida hacia su trabajo se hace alrededor de 2 horas y media a 3 horas. Más la jornada que todavía se contempla hasta las 8 horas y luego de regreso, o sea, se imaginan, tratar de igualar ciertas leyes de otros países, pues no está padre. Aquí se tiene una jornada corta en ciertas áreas, pero en esa jornada corta les han reducido el salario. ¿Por qué? Porque han estado tratando, fíjense, de igualar un modelo que un economista en su momento se le ocurrió hacer, ¿sí? En el que era reducir la jornada laboral, reducir el salario, pero crear la misma productividad en un plazo corto o en un determinado tiempo que era corto, ¿no? Porque a las empresas en su momento, allá en Francia, en todo lo que es Europa, pues ya no les convenía, ¿no? ¿Por qué? Porque pues otras empresas, que ahora les llaman piratas o clones, se empezaron a dar cuenta que podían producir la misma cantidad y el mismo producto con materia prima de menor calidad, ¿no? Entonces, eso se ha tratado de igualar en nuestro país, que ha sido un fiasco. Entre las empresas que tienen este modelo, no sé si todavía lo recuerden por ahí, no sé cuántas mueblerías existan, pero todavía por ahí existían Muebles Dico y Mueblerías Troncos en su momento. Las famosas mueblerías con Chabelo, ¿no? Y Dico, que es otra, que la frase era diconomía o algo así, ¿no? Algo así, diconomía, creo, ay, perdón, me debrayé. Y estos modelos de estas empresas los aplicaron. ¿Cómo lo sé? Porque bueno, yo en su momento, en algún momento, fui pasante de un abogado que llevaba a las empresas Dico y duré en esa pasantía como 6 meses. Sí, como 6 meses. Y el representante legal de esa empresa, que es un contador, no sé si siga vivo o era contador, yo a veces pues me reunía con él para hacer despidos, ir a audiencias, etcétera, etcétera, y en el lapso que yo estuve, yo me fui percatando de varias cosas y él también pues lo llegó a comentar, ¿no? De los 6 días que la ley estipula que por 6 días de trabajo tienes derecho a descansar por lo menos un día, bueno, pues resulta aquí que ellos de esos 6 días solamente trabajaban 4 días. De esos 4 días tenían una jornada que rebasaba las 8 horas que te estipula la ley y que en ese horario tenían que hacer X o Y producción, pero que al reducir esa jornada laboral les habían reducido el salario. La Ley Federal del Trabajo contempla que para poder reducir una jornada laboral y reducir un salario, hay cierta justificación por alguna enfermedad contagiosa,
que otro día hablaremos de eso, pero únicamente por cierto periodo o cierto lapso de tiempo, que no puede durar más de 6 meses, más o menos. Bueno, el caso es que han tratado de igualar estos modelos extranjeros y ha pasado. Por eso hay empresas que se han tenido que ir a la quiebra, que mucha gente se queda desempleada. Es lo mismo que pasa con esta mal llamada ley Silla. Esta mal llamada ley Silla, pues obviamente se aplica a todo nuestro territorio nacional, es decir, a todo México, ¿sí? En el cual se estipula que debe aplicarse estas reformas, esta Ley Federal del Trabajo, tanto a connacionales, es decir, a mexicanos, ya sean nacidos o por residencia, y a aquellos extranjeros que estén residiendo en nuestro país sin importar su condición migratoria, ni su origen, raza, preferencias, etcétera, etcétera, lo que ya todos sabemos, ¿no? Ahora, sus primeros hallazgos de esta ley llamada Ley Silla o ley de descanso en otros países, la tenemos de la siguiente manera. Sus hallazgos más mencionados y los que han tenido mayor aplicabilidad son Chile, España y Uruguay. Son de los cuales nuestro país se ha sostenido para poder emplear esta reforma, que la llaman Ley Silla porque es un juego político que los diputados, senadores, partidistas de ciertos grupos tienen que hacer como para llamar la atención y atraer a cierto grupo de gente. La mayoría de la gente a la que han atraído a apoyar esta iniciativa, que la iniciativa no está mal, pero está mal empleada, vemos que su mayoría es gente popular, o sea, gente de bajos recursos, gente que su forma de hablar es así súper cantadito, o sea, lo que llaman, ¿no? O sea, barrio, entre otras, ¿no? Gente que pues obviamente ya es mayor o en su mayoría pues ya son personas que ya son demasiado mayores y que tienen que estar trabajando. Entonces a estas personas las envuelven diciendo, es que vamos a crear una ley para el más desvalido y vamos a apoyar los políticos, ¿no? Pero por algo llegan ahí y uno pues no siempre tiene la fortuna. De esa manera envuelven haciéndolos creer que es una ley específica, una ley creada para ese sector. No es cierto. Es un grupo de reformas que se hizo a la Ley Federal del Trabajo. O sea, no existe la ley Silla, es un grupo de reformas que se ha llevado a cabo a ciertos artículos que ya están estipulados en la Ley Federal del Trabajo y que se tratan de adecuar para las mejoras las condiciones laborales generales de los trabajadores, tanto administrativos, no administrativos, etc. Entonces, en este sentido, históricamente, esta llamada Ley Silla tiene varios orígenes, ¿no? Entre ellos, pues, el 7 de diciembre de 1914 viene una iniciativa que se promulgó en ese momento y que entró en vigencia en ese momento en Chile. ¿Qué dice? Dice, yo creía que me iban a dar mi silla para sentarme, pero veo que puras promesas. De hecho, sí están obligados a dar sillas suficientes o a tener sillas suficientes para los trabajadores. Ojo, no es para que se sienten en su totalidad. Esa es una trampa. ¿Por qué? Obviamente por el tipo de trabajo que las personas realizan, dependiendo del sector en el que se encuentren laborando, es como se van a utilizar estos asientos. Obviamente, si una persona se dedica a hacer limpieza,
pues no va a poder hacer la limpieza todo el tiempo sentado, estamos de acuerdo. Entonces se está tratando de que en ciertos lapsos, y están diciendo cuánto es el tiempo más o menos para que puedan ocupar esos asientos, pero ahorita vamos a eso. O sea, sí deben de tener sillas suficientes, sí, porque no solamente va a haber multas, sino en su momento, si el trabajador lo decide, podrá acudir no al centro de conciliación y arbitraje, porque el centro de conciliación no es competente. Competente es la Procuraduría del Trabajo, tal vez voy a explicar por qué. Bueno, ya el primer hallazgo como tal, ya formal, es en Chile en 1914. Se promulgó la ley silla, o mejor dicho, la ley de descanso, la cual tenía un número conocida como ley número 2951. Aquí se trataba de, se estipulaba y se obligaba a lo que ellos le llaman empleadores, es decir, a los patrones, que debían de contar con una silla por lo menos, o sillas suficientes para sus empleados o sus trabajadores, ¿sí? Ya fueran del sector privado o del sector público, dirigidos más al sector privado. En las siguientes ramas, fíjense, o sea, depende del sector o depende del trabajo que desempeñe, ahora sí, el trabajador. Para los que elaboraban en almacenes, en tiendas, en bodegas, en depósitos de mercancías, en establecimientos comerciales, pues obviamente esta ley estaba hecha para ese tipo de personas, ¿no? Para jornaleros, para trabajadores del campo. Una pregunta diferente al tema, pero están prohibiendo el uso de faja porque la empresa dice que daña la columna por un trabajo del seguro. Ok. Bueno, mira, primero habría que valorar bien el contexto. Si tú eres un trabajador del área de carga, o por lo que entiendo que no eres empleado administrativo, sí se tienen que ver algunas condiciones, pero la ley estipula, pues obviamente, que se les deben dar las herramientas adecuadas a los trabajadores para que puedan realizar sus actividades. Si obviamente un trabajador está llevando a cabo una realización de trabajo de un alto esfuerzo, pues obviamente se tiene que valorar esa parte de que, pues, para que un trabajador pueda aguantar cierto peso, pues necesita las herramientas. Si quieres la asesoría aparte, ya te la doy. Pero, o sea, sí hay varios factores que estudiarse, pero la ley sí estipula que dependiendo del trabajo que desempeña ahora sí el trabajador, ahora ya no se le puede decir trabajador, porque pues como ahora hay que hablar como estúpidos, disculpen, pero es la verdad, como ahora hay que ser inclusivos y hablar como estúpidos, ya no se le puede decir trabajador al trabajador, ahora es a la persona empleada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también ahí yo tengo un tema como abogada, que hablar como estúpidos no nos hace más inteligentes, ¿no? Incluso nos regresa al área de las cavernas, ¿no? Y creo que hasta el Homo sapiens, ellos estaban hasta más adelantados que nosotros. Realmente, y yo siempre lo he dicho, si un país, si una sociedad, si una familia, si una persona realmente quiere ser inclusiva, hay que aprender lengua de señas, hay que aprender braille, hay que aprender sobre pictogramas para personas que tienen espectro, es decir, que tienen algún grado de autismo, que algunos son más funcionales que otros, entre ellos el Asperger, porque las personas con autismo es muy fácil que se disocien, porque su cerebro, no es que estén mal, su cerebro trabaja diferente o procesa diferente con la información, porque es para su cerebro más fácil atender instrucciones cortas que más largas, ¿sí? Hablar como estúpidos, hablar como idiotas, hablar como hijos de todes, etc, es una estupidez, de verdad, o sea.
yo como abogada le digo, o sea, si tú te quieres sentir como caballo, pues siéntate como caballo. Nadie te puede decir nada, o sea, la ley lo permite. Pero donde están tus derechos y donde terminan tus derechos y empiezan los de los otros, hay una línea muy delgada. Tú no puedes obligar a una persona que hable como estúpido, que hable como idiota, porque no, o sea, no se puede. A nosotros, bueno, o a mí en lo personal, y eso que no estoy tan grande de edad, tengo, ya voy a cumplir 41, a mí me han dicho señora, señor, doñita, madrecita, jefa, jefecita, y a lo mejor al principio, cuando yo estaba más joven, me molestaba. Ahora ya no me molesta, ahora ya lo tomo con gracia, ¿no? Me río y hago bromas. O sea, realmente no se nos va a caer pedazo de mano, de dedo, porque nos hablen de esa manera. Además, hay etiquetas de educación, hay etiquetas que en su momento enseñaban a que hablaras de cierta manera. Dice, me identifico como simio. Esta juventud está descarriada. ¿Qué te puedo decir? Mira, considero que para todo hay un lugar y hay un momento. Para todo, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, o sea, yo aquí soy abogada. Fuera de mi papel como abogada, soy en ciertos momentos, y no es que sea doble cara ni nada, sino he aprendido a separar ciertas partes de mi vida, y que al final del día soy una persona como muchos, ¿no? Que yo respeto los derechos de otros y que otros tienen que respetar mis derechos, pero el hecho de que hables con una educación, porque hay etiquetas rigurosas, porque está el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, etcétera, etcétera, donde las palabras no tienen un género, o sea, la palabra habla en plural, la mayoría de las palabras hablan en plural, perdón. Por ahí yo en Facebook, por ahí llegué a ver a alguien que hizo una publicación referente a sobre identidad de género, sexo, etcétera, ¿no? Y te das cuenta que la gente sigue negando la misma biología, o sea, biológicamente, anatómicamente, los cuerpos son como son. Que hay la posibilidad de que personas que no se sientan a gusto puedan hacer esa transición, pero que al final del día sabes que a pesar de que hagas esa transición, no vas a quitar esa anatomía por completo ni esa biología en tu organismo, ¿no? Entonces, hablar como estúpidos, hablar como idiotas, en lo personal, no me gusta. Yo he tenido muchos disgustos con personas de la comunidad, de cierta comunidad, porque forzosamente quieren que yo hable como estúpida. Yo no hablo como estúpida, o sea, yo te puedo saludar por tu nombre, oye, ¿cómo estás? ¿Quieres que te hable de tú o de usted? Es decir, tú como más de confianza, de usted como un grado de respeto, ¿no? A alguien que no conoces. Pero no me pidas que te llame no binaria, que te diga todes, o sea, es una manera estúpida de hablar, o sea, eres una persona al final del día, ¿sí? Si tú dentro de esa persona te sientes un extraterrestre, un caballo, ya es muy tu idea, ¿no? Pero si realmente queremos ser inclusivos hay que aprender braille, hay que aprender lengua de señas, pictogramas para personas que tienen, pues obviamente, un espectro en este sentido para poder comunicarnos de una mejor manera, ¿sí? Y eso no quiere decir que estés discriminando a nadie, no, o sea, por supuesto no. Te estás tratando de adecuar, fíjate, te estás tratando de adecuar a cómo la otra persona percibe la realidad para tener una mejor comunicación. No habla como estúpidos. Disculpe. Y me he ganado muchos enemigos, y me ha dejado de hablar mucha gente, y me ha dejado de seguir mucha gente. ¿Por qué? Porque soy una persona que no puede negar la realidad en la que estamos, y que si un día alguien se quiere
vestir de caballo y pasear de caballo en un día no quiere decir que seas caballo, a lo mejor es una fantasía de alguien, ¿no? Pero no quiere decir que a ti te tienen que enclinchar en un grupo específico de personas, ¿sí? O sea, yo lo he dicho abiertamente. Yo nací mujer, yo soy mujer, soy feliz siendo mujer. Mi sexualidad, pues obviamente tengo gustos tanto en hombres como en mujeres, y eso a mí en lo personal no me convierte en una persona que forzosamente tiene que pertenecer a una comunidad. O sea, ¿me explico? Y es lo mismo que pasa con las leyes en este sentido, que ya todo lo quieren manejar de esta manera. No siempre es posible así, porque, pues obviamente porque hay ciertas leyes que sí son igualitarias, pero que se deben emplear para ciertas situaciones. Ahora, regresando un poco a esta parte, si se dan cuenta, la ley de descanso, o esta ley que en su momento fue la 2951 allá en Chile, decía que esta ley era creada principalmente para las ramas, ¿no?, de almacenes, tiendas, bodegas, depósitos de mercancías, establecimientos comerciales y aquellos que estuvieran relacionados con estas ramas, en las cuales en los siguientes artículos, que son pocos, estipulan lo siguiente. En su artículo primero, en los almacenes, tiendas, bazares, bodegas, depósitos de mercancías y todos los establecimientos comerciales semejantes, el patrón o el empresario tendrá un número suficiente de asientos o sillas a disposición de los dependientes o de los empleados. Es decir, desde ese momento debían de tener sillas suficientes para que sus trabajadores tomaran descansos o lapsos de descansos cuando no estaban haciendo algún tipo de actividad que hiciera que todo el tiempo estuvieran de pie, ¿no?, o llevando a cabo trabajos rudos. Artículo segundo de esa ley. En los establecimientos indicados en el artículo anterior, o sea, en el que ya les leí, los dependientes o empleados tendrán derecho a un descanso de 1 1/2 horas por lo menos para almorzar. La suspensión del trabajo podrá alternarse entre los empleados en un mismo establecimiento y no será obligatoriamente simultánea para todos. Es decir, en este sentido, ¿qué pasaba? Bueno, pues resulta aquí que ya se estipulaba un periodo de descanso para los trabajadores, el cual se tenía que alternar, que por lo menos tendría que ser de 1 1/2 horas para cada trabajador, y en este sentido, pues obviamente podrían alternarse si no había suficientes sillas, lo que permitía que mientras un trabajador estuviera descansando X minutos, el otro estuviera haciendo las actividades de ambos para posteriormente turnarse y írsela llevando hasta que cada uno completara su 1 1/2 horas por lo menos de descanso dentro de su jornada laboral en su momento. Luego, en su artículo tercero, cada infracción a las disposiciones de esa ley era penada con una multa. En ese momento, pues 10 pesos, quién sabe, yo creo que 10 pesos era, en ese entonces era mucho 10 pesos. Ahora ya 10 pesos, pues es lo que nos cuesta casi nos sobran 4 pesos y es lo que nos cuesta un boleto de Metrobús y 5 pesos del metro, y ya compraríamos 2, ¿no? Y aquí en Chile decían que estas multas de 10 pesos se tenían que ir a unas arcas especiales que eran comunales para, pues obviamente, utilizarlas en su momento por el municipio para vigilarse, etcétera, etcétera, ¿no? Ya para 1931, en este sentido, se llevó a cabo una reforma en esa ley que permitió, en este sentido, que trajo como consecuencia el nacimiento ya como tal de un decreto con una fuerza especial
y creando en este sentido el primer código de trabajo. Aquí dio paso esa ley a que se creara o se promulgara la primera ley de trabajo, que era llamado Código del Trabajo. Ese Código del Trabajo estuvo vigente hasta 1987 y pues obviamente tenía títulos especiales, y entre ellos estipuló un capítulo especial sobre las sillas en los establecimientos comerciales e industriales. En sus artículos 333 hablaba de que los almacenes, las tiendas, bazares, bodegas, depósitos de mercancías y demás establecimientos comerciales semejantes, aunque funcionen como anexos los establecimientos, el patrón o el empresario mantendrían un número suficiente de asientos o sillas para sus empleados. Esta ley era aplicable para establecimientos industriales también, para los obreros del comercio y aquellos que desempeñaban ciertas funciones que necesitaran tomar descansos. En su artículo 334, cada infracción de esas disposiciones era penada con una multa de 20 a 50 pesitos y que se estaría duplicando, pues obviamente si había reincidencias o no contaban con esos asientos. Mientras que en su artículo 335 nos decía que sin perjuicio de las atribuciones de la Inspección General del Trabajo y la fiscalización, correspondía a los inspectores municipales y a los llamados carabineros, pero que eran pues también inspectores, supervisar que existieran sillas o asientos suficientes para el descanso de sus trabajadores, mientras que en su artículo 193 nos estipulaba que en los almacenes, tiendas, bazares, bodegas, depósitos de mercancías y demás establecimientos comerciales semejantes, aunque funcionen como anexos de establecimientos de otro orden, el empleador mantendrá el número suficiente de asientos o sillas para los trabajadores. Será aplicable en establecimientos industriales, los trabajadores de comercio y las formas y condiciones en que se ejercerá el derecho del reglamento interno, y que pues obviamente serán aplicados en su momento, ¿no? Ahora, otro de los antecedentes, o sea, si se dan cuenta, aquí ya estipulaban esta llamada ley silla, y pues obviamente en esta ley silla se trataba de que los trabajadores no tuvieran tantas enfermedades o se previnieran enfermedades, porque pues obviamente las cuestiones de salud sí son bastante caras, y lo que trataban era de que no pagaran como patrones una cantidad tan fuerte dentro de las aportaciones obrero-patronales a las que ya también en su momento se les obligaba. Ahora, en otro sentido, en España, en 1912, con exactitud entre el 26 y el 27 de febrero de 1912, se promulgó en este sentido la primera ley de la silla en España. Esta ley silla sí tenía características muy especiales. Esta llamada ley silla o ley de descanso para el sexo débil estaba pensado única y exclusivamente para las mujeres, porque decían que eran el sexo débil, que ellas eran las que se embarazaban, que ellas eran las que tenían a los bebés, o sea, que no podían realizar como cualquier empleo, pues obviamente debían de tener ciertos cuidados en este sentido. Entonces, principalmente esta ley se promulgó para las mujeres. Ya más adelante se empezó a tomar en consideración también a los hombres y a los trabajadores en general. En este sentido, esta ley establecía la obligación de proporcionar sillas con el respaldo de sillas con respaldo para los trabajadores.
y en este sentido eran para aquellos que pasaban mucho tiempo de pie, ¿sí? Cuando se creó originalmente para las mujeres era reconociendo los perjuicios que se les había causado a la salud de las trabajadoras que estaban de pie por largos periodos, es decir, para aquellas trabajadoras que eran afanadoras, que eran vendedoras, que se dedicaban a la limpieza, etcétera, ¿no? Meseras. Ahora, esta ley fue impulsada en su momento por una maestra que también era sindicalista y era católica, que tenía por nombre María Echan Martínez. Ella decía que la mujer debería de tener las mismas condiciones laborales que los trabajadores. Entonces se crea esta ley de descanso para el sexo débil o la ley silla para mujeres, y que posteriormente empieza a también tomarse en cuenta al sexo masculino, es decir, a los hombres, para más adelante también contemplar a los trabajadores menores de edad y ahora pues obviamente a los trabajadores en general. En la actualidad ya no se llama ley silla ni tampoco ley del descanso, sino se llama Ley de Igualdad en conjunción con su constitución de allá de España, que trata de la prevención de riesgos laborales y su normativa. Como último antecedente histórico, que es de los más sonados, se tiene a Uruguay con su ley parecida a la de Chile y a la de España. Esta fue promovida y promulgada en 1918 y que era conocida como la Ley 6102, y se establecía proveer sillas suficientes a las trabajadoras de establecimientos, de comercios industriales, para prever problemas de salud, como la salud de las mujeres principalmente y posteriormente la de los hombres, evitando insuficiencia venosa, problemas de la columna, entre otros, ¿no? Ahora, ya para entrar de lleno, ahora sí, ya se fue bien rápido el tiempo, ya van a ser las 7. Bueno, yo creo que en media hora o menos sí me he hecho esta parte, o más o menos a media hora. Tomando esto como ejemplo en nuestro país, bueno, pues ya hace una iniciativa en el año 2024, que es un grupo de reformas a la Ley Federal de Trabajo de nuestro país, es decir, de México, a través de, fue encabezada a través del diputado morenista Ricardo Monreal Ávila. Su iniciativa se apoyó en la comparativa de los trabajadores especiales como de las reglas generales de la Ley Federal del Trabajo, que era lo que les comentaba al inicio, por las inmensas demandas laborales que han existido por lo menos de 20 años hacia acá, y que pues obviamente demandan cierto tipo de indemnizaciones, de discapacidad, que pelean también pues el pago de sus prestaciones, entre otros. Entonces, en ese sentido, pues obviamente se hace un estudio, se hace esta iniciativa, y de acuerdo a lo estipulado con el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, pues que nos habla de una lista enorme de enfermedades profesionales y enfermedades causadas por riesgo de trabajo, como enfermedades crónico-degenerativas, que son una tabla muy grande de enfermedades. También fueron consideradas para la prevención en cuestiones de seguridad social. En este sentido, pues obviamente, al ser infinidad de padecimientos o de enfermedades, trata de prevenirse esta parte, y cuando se lleva a cabo esta iniciativa de ley, que ya se promulgó, que entró en vigor, que fue publicada en la Gaceta Oficial y en el Diario Oficial de la Federación, pues obviamente decía que se tenía estipulado más o menos 180 días posteriores a su promulgación
o a que entrara en vigor para poderse poner ya como tal en práctica. Ahora, esta ley entra en vigor o se estipulaba que ya entrara en vigor y se aplicara a partir del 17 de junio de este año 2025, cuando viene ahora sí esta mal llamada ley Silla, que es un grupo de reformas de ciertos artículos relacionados a la Ley Federal del Trabajo. En este sentido, los artículos reformados se relacionan con algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo que pretende hacer ciertas reformas laborales en este sentido, ¿no? En la Ley Federal del Trabajo tenemos X número de artículos, ¿no? Entre ellos tenemos al artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo o de la Ley Laboral, en la cual nos estipula: las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Es decir, que al tratar de que haya un equilibrio entre las relaciones laborales o entre los trabajadores y esta justicia social, pues obviamente también tenemos que entender que estas reformas a las condiciones de trabajo se van a relacionar con este artículo segundo. Entre las condiciones de mejoras para los trabajadores encontramos vacaciones, salario. Se trata de buscar un horario más flexible, menos horas, etc. Y obviamente entre ellos que cuenten con los asientos suficientes para descansar entre los lapsos de su trabajo. En su artículo 6 de la ley laboral, las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficie al trabajador a partir de la fecha de vigencia. Es decir, que acorde con este artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo, una vez que la ley Silla o este grupo de reformas de las sillas de descanso entraron en vigor a partir del 17 de junio del 2025, pues obviamente le serán aplicables a todos los trabajadores, ya sea que tengan antigüedad o los que comiencen a laborar a partir de esa fecha. Todos tendrán el mismo derecho de contar con una silla o un espacio suficiente para su descanso, y no solamente cuando van a comer. En su artículo 24, las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito. Cuando no existan los contratos colectivos aplicables, pues se harán 2 ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de la otra parte, es decir, que deberán contenerse en un escrito. En relaciones laborales donde no hay un contrato, de todos modos, se presume que existe un contrato verbal, en lo cual pues obviamente se tendrá que estipular que en el horario de jornada y el tipo de trabajo que va a llevar a cabo el trabajador, pues obviamente tendrá un espacio de esparcimiento aparte de su hora de comida, qué periodos podrá tomar para esos descansos. ¿Ok? Ahora, en el artículo 132 nos estipula las obligaciones de las personas empleadoras, o sea, es decir, de los patrones, porque ahora les llaman empleadores para que no se escuche como una esclavitud moderna al decir que son patrones. Es en su fracción primera, cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas y establecimientos, pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes. 3. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución de su trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en un buen estado, de no ponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan comprometido a ser una herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo.
En este artículo, pues obviamente, aun cuando no estaba bien estipulado esta parte de tener asientos suficientes, sí estipulaba que a los trabajadores pues solamente se les deben de dar los útiles, los instrumentos, los materiales necesarios para la ejecución de su trabajo. Es decir, deberían de haber contado desde un inicio con esas sillas suficientes para el descanso de sus trabajadores. 4. Proporcionar local seguro para la guarda de sus instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes del trabajador. 5. Proveer el número suficiente de asientos. Aquí sí ya viene en su fracción 5 del artículo 132. Proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo a disposición de todas las personas trabajadoras en los sectores de servicios, comercio y centros de trabajo analógicos para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante la jornada laboral. En el caso de descansos periódicos, los asientos o sillas con respaldo deberán estar ubicados en áreas específicas para que tal efecto se designen en las mismas instalaciones del lugar de trabajo. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. Esta fracción se renovó el 19 se reformó el 19 de diciembre de 2024, la cual pues obviamente en el Diario Oficial de la Federación se publicó y que entró en vigor el 17 de junio de 2025. Mientras que en su artículo 133 dice: queda prohibido a las personas empleadoras o a sus representantes lo siguiente. En su fracción 17, realizar cualquier acto tendiente a ejercer control sobre un sindicato que establezcan sus trabajadores, ¿no? Es decir, que el trabajador tiene derecho a escoger un sindicato, a un representante para que sean escuchados. En su fracción 17 bis, obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral y prohibirles tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones. Antes, cuando no estaba esa fracción, pues obviamente sí se les obligaba a estar de pie, ¿sí? Algo bien extraño en estas tiendas departamentales como Nuevo Mundo, Liverpool, Suburbia y todas estas tiendas departamentales, tiendas de ropa y demás, pues tenemos obviamente al dueño, ¿no?, de la tienda. Las franquicias o los franquiciatarios en este sentido, es un grupo de trabajadores y entre ellos tenemos al jefe de tienda, al jefe de departamento y los jefes de departamento, no sé por qué, pero yo siempre me he dado cuenta que los jefes de departamento son bien dictadores, se sienten como si fueran los dueños del negocio y no son los dueños, y muchas veces son los que tratan mal a los trabajadores. Varias ocasiones yo en diversos años, cuando he ido a tiendas departamentales, en su momento me tocó llegar y darme cuenta de algunas situaciones en las cuales había vendedoras, hombres y mujeres, o vendedores en general, que estaban de pie y que si se recargaban, se trataban de sentar un poquito, los regañaba el jefe de departamento. Obviamente, pues, eso estaba mal. Entonces, a través de esta reforma que se hace en esta fracción de este artículo 133, efectivamente no se le puede, no se puede obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie, es decir, que la ley está estipulando que se les tiene que permitir dentro de su jornada laboral, independientemente de su receso para tomar sus alimentos, poder tomar ciertos minutos de descanso entre su jornada laboral, que estipulan que esta deba de ser de hora y media más o menos. Artículo
Artículo 422. El Reglamento Interior del Trabajo es un conjunto de disposiciones, es decir, depende de dónde trabaje, la empresa en la que trabaje, la tienda departamental que trabajen, debe de tener condiciones generales de trabajo o un reglamento interior en los cuales se estipule ciertas condiciones, y entre ellos, pues obviamente, tiene que estipular esta parte de los derechos y de las obligaciones de los trabajadores y del patrón, ¿no? Por tanto, en el artículo 422 dice: el Reglamento Interior de Trabajo es un conjunto de disposiciones obligatorias para personas trabajadoras y empleadores, es decir, para patrones, en el desarrollo de los trabajos de una empresa o de un establecimiento. Mientras que en su artículo 423 dice que el reglamento debe de contener en su fracción quinta las normas que regulen el derecho de las personas trabajadoras para usar asientos o sillas con respaldo durante la jornada laboral, de acuerdo a lo que estipula el artículo 132 en su momento, ¿no? En su fracción correspondiente. Ahora, en este sentido, pues obviamente cuando se hace este grupo de reformas y se adicionan estas fracciones y estos artículos en la Ley Federal del Trabajo, y que se llevó a cabo a partir del 19 de diciembre de 2024 y que entró en vigor, pues obviamente el 17 de junio de 2025, es de aplicatoriedad para toda la República en general, ¿sí? Aquí se reformaron estos artículos, los cuales pues obviamente ya es un decreto oficial, y que a partir del momento en que se decreta, que es en diciembre, dice que se tenían 180 días naturales para el seguimiento y para ponerse al corriente para que entrara en vigor. ¿Quiénes son las autoridades que les corresponden vigilar esto? Pues obviamente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría del Trabajo en este sentido, y pues obviamente en su momento a las personas que pertenezcan a un sindicato correspondiente, ¿no? Ahora, básicamente, pues debemos entender que estas reformas contemplan a todos los trabajadores en general, ya sean mexicanos o extranjeros, pero que estén residiendo en nuestro territorio nacional, y obviamente que pretendan beneficiar o que pretenden beneficiar a todos los trabajadores, desde vendedores, promotores, trabajos especiales, cargos administrativos en general, trabajadores del campo, trabajo del hogar, de limpieza, deportistas, actores, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, pues ya con esta parte vamos cerrando el en vivo del día de hoy. Ya trataré de estar al corriente con esto en estos días, poner todo al corriente en estos días, subir los videos, porque ya saben que aquí ya Facebook no permite que los en vivos pues queden como mucho tiempo, y después de, creo que de 30 días, algo así, los borra automáticamente. Entonces voy a procurar subirlos a YouTube lo más pronto posible. Así que bueno, pues la ley silla como tal no existe. Es un grupo de reformas que pretende que las condiciones generales de trabajo de los trabajadores mejoren, pretendiendo que las enfermedades crónico-degenerativas, que nos estipula el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, se puedan prevenir como muchas otras. En otro programita ya les hablaré del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, para que conozcan más o menos las tablas de algunas enfermedades crónico-degenerativas que estipula la Ley Federal del Trabajo. Si son trabajadores que realizan actividades de pie, obviamente que lleve más esfuerzo, etcétera, pues sí es importante que sepan que tienen derecho a descansar, que su descanso contempla 1 hora y media por lo menos de descanso entre su jornada laboral, independientemente de el tiempo que se les dé para tomar sus alimentos, y que estas sillas
deben estar a disposición de los trabajadores para que se turnen en llevar a cabo estos descansos y no se agoten tanto al estar de pie y no puedan desarrollar ciertas enfermedades que se pueden prevenir. Así que bueno, pues ahora sí ya llegamos al final de este programita. Hoy sí traté de no tardarme tanto por algunas otras cuestiones. Pues ya son las 7:17 de la noche de este lunes 21 de junio de 2025. Deseo de todo corazón que pues estén bien, los que pues ya salieron de vacaciones lo disfruten, los que tienen que trabajar pues no nos queda de otra, que ya vayan a sus casitas a descansar, o si siguen pues trabajando que les menos, o los que ya están comiendo, los que ya comieron, yo ya voy a ir a tomar mis alimentos, así que bueno, pues muchísimas gracias a los que fueron, a los que vinieron, a los que van a ver la repetición. Yo pronto lo subiré al canal y ya les estaré compartiendo que ya está en el canal para que lo puedan ver con más tranquilidad. Así que pues cuídense mucho, ya saben que pueden mandarme un mensaje los que tienen mi WhatsApp por allá, los que no por inbox. Comentar aquí qué tema les gustaría conversar en este sentido, que yo les exponga, pero no se dejen llevar, que existe una ley civil como tal, no existe, es un grupo de reformas que se hizo en ciertos artículos de la Ley Federal del Trabajo para contemplar las mejoras de la calidad de condiciones laborales de los trabajadores en general. Así que bueno, pues ahora sí, ya me voy despidiendo, cuídense mucho, ya saben, hashtag Aética se justicia per humanis, hashtag esto es apoyo del género humano, por amor a la humanidad, por sus derechos, para que ustedes conozcan realmente sus derechos, conozcan realmente las leyes y no se dejen envolver solamente por lo que dicen los políticos en este sentido, ¿sí? Así que pues cuídense mucho, nos vemos pronto por aquí. Sí. Larga vida, larga vida y prosperidad para que ustedes no nos traten mal. Cuídense mucho, les deseo pues lo mejor y pues por aquí nos estaremos viendo más seguido, pues, espero. Así que